Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Aunque no me importa, esta noche me voy a cobrar la bofetada. Será mejor que tengas cuidado. Sonrió con picardía ya planeando su venganza. Había jurado domar a este gatito testarudo. ¿Estás loca? Dormirás en el sofá esta noche. Si intentas algo, te echaré de mi cuarto. ¿Estás segura? Al escuchar la amenaza vacía de su esposa, la mujer más joven sonrió juguetonamente. El rostro enrojecido y los ojos brillantes de Ring lo delataban todo. Sí que no estaba imaginando cosas, su esposa solo había dicho para disimular su vergüenza. No está segura de si es porque ahora están casadas, pero últimamente Ring no podía dejar de pensar en que no fue directamente a casa después del trabajo, como lo había dicho. En cambio, condujo hasta casa de su amiga Jean. Su casa era perfecta para una pequeña copa, así que también invitó a sus demás amigas, la pandilla de siempre, con algo de comer y beber. Últimamente nos has estado regañando mucho, Ring. ¿Pasa algo? ¿O sigues molesta con Pry? Las cinco estaban sentadas bebiendo en el balcón del dormitorio de Jean, un lugar de princesa. Eran amigas desde hace tanto tiempo. Siempre que Rin pensaba en algo, recurría a ellas. Había estado a su lado incluso en sus peores momentos, como cuando se emborrachó después de una ruptura, que intentó buscar un lugar para saltar al río. No, solo quiero hablar. Adelante, niña, estamos lista para darte consejos, dijo una de sus amigas. Ring miró a sus cuatro amigas y luego dejó su copa de vino. Cruzó las piernas, se reclinó en la silla y cruzó los brazos, sumida en sus pensamientos. ¿Conocen alguna forma de hacer que una mujer joven pierda el interés? Vaya, ¿por qué tan formal? Eso no es típico de ti, Ring. Sus amigas negaron con la cabeza y se rieron entre dientes, pensando que Stroll estaba siendo ridícula, pero Ring hablaba en serio. Se decía que la intimidad física conducía a una conexión emocional. Ya lo había decidido, permanecería soltera para siempre. Sin amor no hay desamor. ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo puedo hacerlo? Las cuatro mujeres intercambiaron miradas y suspiraron, como si su pregunta fuera lo más absurdo que jamás hubieran oído. Sinceramente, tenía suerte de que fueran amigas íntimas, o ni siquiera se habrían planteado esta conversación. ¿Hablas en serio? Te refieres a tu esposa, ¿verdad? Sí, ¿qué más se supone que haga? Necesito encontrar la manera de que Ken duerma temprano. Ya no quiero estar con ella. Sus amigas se miraron nuevamente antes de estallar en carcajadas. Espera, Rin, ¿nos estás diciendo que tu esposo está contigo todas las noches? Ojalá mi hombre fuera tan dedicado. Estoy celosa. Tu encanto debe ser extraordinario. Ojalá mi marido hiciera tantas tareas todos los días, pero yo no consigo ni la mitad de lo que tú haces. Rin puso los ojos en blanco al ver a sus amigas. ¿Cómo es posible que no puedan ayudarla? Mírame la cara, estoy agotada. Esa niña nunca me escucha. Parecía muy estresada. Ken era demasiado. Sin importar lo que la motivara, insistía en hacer sus tareas todas las noches. No es tan difícil de resolver, todavía es joven y tiene mucha energía. Solo dile que no, debería entenderlo. Las cuatro estallaron en carcajadas como si fuera lo más divertido del mundo. Rin ahora estaba convencida de que era completamente inútil esta conversación. Tal vez debería usar pastillas para dormir, murmuró. Inmediatamente las cuatro levantaron las manos para detenerla. Oye, Rin, ¿qué vas a hacer? Es tu esposa, eso es peligroso. Las pastillas para dormir no son como el agua mineral. No puedes dárselo a alguien sin consultar primero con un médico. Rin suspiró, lo sabía, lo había dicho por frustración. Las ideas de sus amigas hicieron que Rin volviera a poner los ojos en blanco.
Todos intentaban ayudar, pero ninguna de esas sugerencias tenían sentido. Ken tiene 23 años, no 3 años. Bien, entonces todos tomen sus teléfonos y busquen en internet. Tenemos que ayudar a Rin. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.